Hola, ¿qué tal, muñecazos? Bienvenidos aquí a Cuidados Masculinos, por supuesto. Bueno, vamos a ver, chavalotes. Primer producto de reseña en el canal tal cual, con el nuevo fondo y todas estas cosas. Ay, que queda súper gay, pero es que me encanta. Jeffree Star. Ay, qué me gustaría a mí. Sus millones, sobre todo. Su vida no, pero sus billones sí. Se lo ha currado. Entonces, homenaje a él, por supuesto, en este fondo. A ver, chiquitines. Lidl, 100, crema hidratante, matificante, antibrillos. Vamos a ver una cosa. Especificaciones de la crema. Hay que entrar aquí a de huello ya. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? Y nos dice que es para pieles jóvenes. Efectivamente, aquí hay un problema básico y fundamental conmigo. Es que yo de joven ya no tengo a nada. Nada de nada. Pero cuando os enfrentéis a este tipo de cremas, y si las compráis sin que os deis cuenta y ya tengáis una edad, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque realmente, al ser matificante, lo que hace es que inhibe o cierra más el porico, controla más y regula la producción de sebo a nivel facial, evidentemente. Bueno, lo podría reducir seguramente a todos los niveles, ¿no? Pero la crema intenta controlar muchísimo más todo lo que es la regulación de sebo. Entonces, dependiendo de vuestra edad, y a pesar de que pueda poner, y de hecho pone que es para pieles jóvenes, podéis utilizarla. Siempre y cuando la utilicéis para regular el pH también, sobre todo. Es decir, usáis esta crema después de utilizar un tónico regulador del pH. Siempre, yo creo que realmente esto es un truquito para todas las personas que puedan estar viendo este vídeo. Un tónico regulador del pH con esta crema, perfecto. Y luego después, cuando ya haya pasado pues 1 hora o 2 horas, para evitar sequedades, porque esta crema lo que hace realmente es que al chupar toda la grasa, para minimizar poros y quitar brillos y todo esto, que fundamentalmente viene dado por la producción de sebo, qué mal suena esa palabra, pero es real como la vida misma, vamos a conseguir tener una piel óptima, ¿de acuerdo? Pero entonces hay que dejarla actuar, es decir, lo dejáis un par de horas, vais a notar tensión en la piel porque se reseca. A mí me pasa, yo ya, a ver, mi tránsito en cuanto, porque estas son cosas que el vídeo puede durar un poco, pero quiero explicarlo, ya se queda explicado ya de por vida, aunque luego la gente me vuelva a preguntar, no pasa nada, muñecazos, a ver, claro, es lo que hay. El tema viene porque en el tránsito de mi edad, yo la he tenido siempre, bueno, siempre no, vamos a ver, tenía la piel grasa, por eso, en mi juventud, luego pasé a tenerla mixta, de mixta he pasado a tenerla normal, y de normal ahora está en un tramo normal seca, tirando a seca toda ella. Formas de controlar las zonas fundamentales donde, la más fácil, sin complicaciones ni historias. Para saber qué tipo de piel tenéis, es que os hagáis con una mascarilla de arcilla. Las zonas últimas en secarse de arcilla son las que están más cargadas de grasa o de agua, con lo cual ya sabéis dónde atacarle a las zonas donde realmente tengáis ese exceso de grasa o de acumulación de líquidos, etcétera, etcétera. Porque siempre la mascarilla de arcilla se va a secar y lo último que se secará, se quedará así más compactado, lo último será siempre las zonas donde hay más grasa, más nivel de grasa y más agua, claro, evidentemente por defecto. Entonces ya así podréis controlar dónde están las zonas, los puntos críticos de vuestra cara con respecto a la grasa, sobre todo, ¿vale? Bien, esta crema tengo que decir que me gusta mucho, efectivamente, para pieles jóvenes, para pieles maduras, y atendiendo aquí que hacer semejante rollo, porque es un rollo, pero está muy bien para regular determinados niveles de pH, por supuesto, cutáneo. Pues voy a dejar esto por aquí. Me tengo que hacer todavía el entorno y estoy sin gafas ya, porque me la quiero echar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que veáis sobre todo, aquí está, la textura que tiene es una textura súper fluida, es muy muy fluida.
O sea, la textura a mí me encanta porque es fluida para las mañanas. Me gusta si tenemos que utilizarla para las mañanas. Vuelvo a repetir, esta es la crema hidratante matificante antibrillos para pieles jóvenes de Lidl 100. Y pues mira, vamos a lo que vamos, que es de lo que se trata también, pero ya sé lo que hay. Lo que pasa que como después voy a grabar vídeos, un par de vídeos más de cosmética, me sirve muy bien porque también me sirve de base para lo siguiente que me voy a aplicar. Entonces, y son de la línea también de Lidl, con lo cual no va a haber ningún follón ni ninguna historia. Fluye súper bien. Lo bueno que tiene, por supuesto, es que ya estáis viendo que estoy haciendo esto. Lo siento mucho, yo sé que a lo mejor mucha gente puede decir: ¡oh, qué estás haciendo, Javier! Pues Javier está haciendo lo que tiene que hacer, porque las cremas al final, tarde o temprano, y sobre todo si vas al gimnasio y todo eso, efectivamente sudas, te caen los ojos, y yo necesito saber si la crema que estoy utilizando me escuece en los ojos o no, para echármela o no echármela. Básicamente, el requisito fundamental de cualquier crema que utilizo es que no me escueza. Porque yo me acuesto y luego igual cuando me levanto por la mañana me encuentro con los ojos así de rojos porque los tengo muy sensibles y necesito saber qué efecto hacen mis ojos. Porque te mueves, te frotas, no te enteras, estás durmiendo, bla bla bla. Entonces esto es fundamental. Mirad, ya me la acabo de echar y ya me noto la piel súper reseca. No tengáis miedo si tenéis barba, chavalotes, porque haciendo un buen masaje no pasa nada si aplicáis en barba. Para el tema de las barbas, sí que, como ya he dicho varias veces, yo prefiero utilizar un poco de aceite, pues por ejemplo aceite de licopeno, soy fan de él, me da igual de la firma, de la marca que sea, licopeno, aplicáis en la zona interior de la barba y masajeáis muy bien y ya está. Y la barba se queda estupenda y la piel hidratada. Yo tengo la barba corta, no es excesivamente larga, con lo cual es muy fácil para mí hacer penetración hasta incluso con la crema. Por mucho disparate que pueda parecer, no, entra muy bien. Y luego pues la barba pues también me lo va a agradecer un montón. Mirar, ya la frente, ya de por sí, simplemente con la aplicación que he hecho, está súper seca. Por la zona de lo que es la mejilla todavía la noto húmeda, pero efectivamente por aquí ya noto que empieza a tensar, con lo cual la verdad es que el efecto es casi inmediato. La estoy utilizando aproximadamente ya, la llevo testada una semanita y media aproximadamente, para no mentir, porque realmente tampoco podría decir, a ciencia cierta. Bueno, sí lo puedo decir porque el ticket de compra está por ahí dentro y voy a echarle un vistazo. Estoy haciéndome esto en plan así como casi semi, tengo aquí la bolsa y todo, semi pseudo bonzo, pero vale, no pasa nada, está chulo hacer las cosas sin mucho corte, de vez en cuando, claro. A ver, ¿dónde está la matificante? Antioxidante, la piel grasa, antipolución, de noche, corporal. Bueno, pues aquí no la veo, bolsa pequeña. La bolsa pequeña vale 10 céntimos. Esa bolsa de papel. Pues ecocrema antipolución, pero es que crema piel grasa antioxidante. ¿Y dónde está esto? Hombre, pero es que vamos a ver. ¿Dónde está la crema? Crema hidratante matificante antibrillo. Supongo que será la crema antipolución, la corporal, las manos. Coloración, no la veo, crema piel grasa, tiene que ser esta, 3,99 €, crema piel grasa, es esta, 3,99 €, sí, correcto, es esa, 3,99 €. Muy bien, ahora, en cuanto a las especificaciones que nos da Lidl o la firma fabricante, que en este caso, a ver los laboratorios cuáles son. Fabricado por Sanase, Sociedad Limitada, carretera de Burgos, Portugal, kilómetro 115. Bueno, pues principales activos: ácido hialurónico como agente hidratante, ácido salicílico que combate el acné y los puntos negros, iris florentina, rot extracto, zinc sulfato y retinil palmitate. Esta combinación de ingredientes purifica, regula el balance del sebo y reduce los poros y mejora el aspecto de la piel. Lo que he comentado antes, que sepáis que lo estaba diciendo absolutamente sin leer la caja, porque son muchos años ya en esto, chiquitines, y no hace mucha falta para explicar las cosas. Ya voy cogiendo yo el rollo, Bueno, pues según pone, que dice crema para pieles jóvenes 50 mililitros. Crema hidratante matificante de textura ligera, indicada para pieles jóvenes. Gracias a su textura ligera, no grasa y de fácil absorción,
hidrata regulando el exceso de sebo y brillos. La piel queda uniforme, mate e hidratada. Luego nos da 4 puntos. Nos dice que purifica y regula el exceso de grasa, elimina los brillos de la piel, borra impurezas y cierra poros y restablece la hidratación. Lo que he dicho antes sin leer la caja. Es que ya llevo unos cuantos de cosmética hechos para el canal principal. Pasaros también por el canal principal. Si descubrís este canal, sabéis que está Javier Orgaz. Así que ponéis Javier Orgaz por cualquier sitio y sale cualquier sitio. Bueno, a ver. Caballeros. Si sois jovencicos os la recomiendo, si sois mayores también, pero ya sabéis que tenéis que hacer una serie de pautas para rehidratar la piel y recuperar el balance del pH, ¿de acuerdo? Pieles grasas hay en todas las edades. Aquí dice que efectivamente para pieles grasas va perfecta, pero yo también, jóvenes, pero yo también digo que para pieles maduras, grasas también sirve. Yo lo que pasa es que ya mi piel ya está en el tránsito entre normal, seca, tirando ya más a seca, pero del todo. Así que, pues ya está. Esta crema, que es fantástica, la recomiendo 100%. Tampoco es que sea excesivamente cara. Está muy, muy bien de precio. Y la verdad es que es súper recomendable. Me ha sorprendido, La verdad que de lo que he comprado en Lidl, me ha sorprendido absolutamente todo. Ahora, bien, voy a seguir con una cosa más porque no he traído la caja. Porque no se me ha pasado completamente. Y tengo que deciros que este es el tinte también de Lidl. Y así ya remato la faena. Hablando también con respecto al tinte, me gusta mucho la cobertura, ya lo llevo aplicado como unos 5 días, no he notado que baje en absoluto la tintada con los lavados de cabeza ni de barba en exceso. Está el tono ya que a mí me gusta de cabello, coge muy bien el brillo. Lo que no me gusta, pero ni de esta ni de ninguna firma, son las cremas hidratantes que incorporan, que dicen que es para fijar el color y tal. A mí estas cremas normalmente me dan una cantidad de grasa en el cabello que alucináis. Entonces la he cogido, la he probado y efectivamente en el momento que pasa un día me levanto con la cabeza que parece que si me la escurro puedo llenarme un bote de aloe vera de 100 mililitros. O sea que no, los descarto. Y ya os presentaré otro producto que sí que uso en sustitución de las cremas hidratantes que vienen con el tinte, porque es fenomenal. Bueno, hay varios que están bien, pero uno concretamente para mí va brutal. Bien, esto con respecto al tinte, cobertura óptima, la hidratación la buscáis a partir de otros productos que no sean, por lo menos en mi caso, la hidratante que incorpora. Y muy bien, muy, muy bien este producto tinte que ya lo referencio con respecto al precio que tengo aquí. Gafas poco para abajo porque si no voy a ver. Coloración, vale 3,69 €. No me parece ninguna mala opción, ni muchísimo menos. Efectivamente en el mercado tenemos Garnier, tenemos Revlon, pero este producto de coloración de la marca de Lidl es a tener muy muy en cuenta, por lo menos en cuanto al color, la coloración, que esta concretamente es el número 6, la que llevo es el número 6, me parece perfecto. Y luego otra cosa más muy importante, no te machaca con mal olor. O sea, no tienes un olor amoníaco infernal de la muerte ni nada de eso. Muy bien, te lo coges, te lo das, puedes sentir determinado malestar en cuanto al aroma, porque no deja de ser un tinte, pero no tienes, pues por ejemplo, como con Excellence, que va cargado de amoníaco a otro nivel. Y aquí, con respecto a la coloración de Lidl, fenomenal, porque de verdad es para quitarse el sombrero. Da mucho gusto de aplicárselo porque por lo menos se hace agradable para nosotros que nos tintamos también la barba. No todos, evidentemente, pero los que nos tintamos la barba va fenomenal el poder decir, Dios mío, qué gusto, no echa tufo ni amoníaco, ni tan siquiera, aunque no lleven amoníaco, ni tan siquiera un olor excesivamente químico penetrante. Muy bien por ahí. Bueno, pues el protagonista o la protagonista de aquí es la 100 matificante pieles jóvenes, aprobadísima, requete bonica. Y señoras y señores, me despido ya. Nos vemos muy, muy pronto. Me voy ya que me he cansado. Madre mía, lo que casco. Hasta luego.